Ok, shalom a todos. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. El estudio es el plan divino, la continuación de la serie. El número es el número 50 de la clase del plan divino. El título que yo le puse fue Descubriendo tu potencial. Descubriendo el potencial. Existen diferentes niveles am, que el hombre puede alcanzar. Todos esos niveles se pueden alcanzar, depende de las elecciones que nosotros tomemos, de las cualidades que nosotros añadimos a tomar una decisión o a elegir tomar una decisión. En cada acto existe un potencial que se puede alcanzar y ese potencial va a generar un efecto. Y va mucho más allá de lo que el ser humano puede imaginar, ¿sí? No se puede medir por las cosas humanas, sino su acción del hombre afecta el ambiente, el lugar. Y no solamente el lugar, sino el mundo entero. Y ya puede ser de una manera positiva o ya puede ser de una manera negativa. Obviamente, los comportamientos negativos atraen lo negativo, el comportamiento positivo atrae lo positivo. Digamos, para que veamos la dimensión. Cuando una persona peca en un lugar tan lejos como Australia, digamos, por mencionar un país lejano, también en referencia a algún punto, se crea una cáscara, una barrera, ¿sí? Algo negativo se crea que afecta a otra persona que esté a miles de kilómetros de distancia, por decirlo así, acá en Estados Unidos se genera algo malo en Australia y aquí se termina afectando o viceversa. ¿Qué significa esto? Ah, que los seres humanos, cuando se mueven en acciones y decisiones, en lo que implica sus movimientos, afectan los lugares celestiales y este mundo físico. Digámoslo. ¿En qué momento hay varias cosas que afectan esto, esa circunstancia, ¿sí? Actitudes, pensamientos, nivel de espiritualidad, ¿sí? Y digamos de esta forma, cuando existía el templo, solo para entender y comprender un acto que puede generar un impacto, ¿sí? Cuando existía el templo, en el Beit HaMikdash se hacían sacrificios. Y esos sacrificios, el animal se lo comía el Kohen Gadol, ¿sí? O parte de los Kohanim comían también. El Kohen Gadol le tocaba la parte de donde estaba la parte donde estaban las piernas traseras, donde está la cola del animal y las partes traseras. Y otros Kohen comían otras partes del animal y las tripas y todas esas cosas se quemaban en el fuego. Pero esas cosas se comían. Entonces, ese era un acto de un mandamiento del Padre. Que podríamos decir que cualquier persona del mundo puede agarrar una vaca, degollarla y comerla, repartirla y comer un pedazo de carne que le tocara del mismo que tocara comiera el Kohen Gadol, que era la parte trasera, digamos de esta forma. El efecto que tiene el que el Kohen Gadol coma esa parte del animal genera un efecto a niveles muy altos, espiritualmente y físicamente. Una persona que come un pedazo de carne, el que le vaya a gustar, lo que le den, no va a afectar lo que afecta el cojengador, porque uno come por gusto, uno va a comer porque tiene hambre o porque quiere saciar la sensación de quiero comer carne, ¿sí? De un animal, y el otro porque va a comer un pedazo de carne porque fue ordenado por Abba. Entonces, una cosa es comer por una orden divina y otra cosa es comer porque yo tengo gusto de comer. Entonces, si un acto que va a una orden divina es el que va a generar el impacto, por decirlo de otra forma también, ¿sí? Si yo no robo porque estoy obedeciendo un mandamiento de no robar, ese impacto será grandioso, va a alcanzar niveles altos.
Pero si una persona dice, es que yo no robo porque no, yo no robo, a mí no me nace robar, eso no genera ningún impacto, simplemente porque no, eso es algo que dice, ya está dentro de mí, yo no lo hago. Pero aquel que no roba porque es un mandamiento, ese sí afecta su acción de retención, de no hacer, retiene y genera una bendición y afecta a los niveles superiores. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy importante, ¿sí? Las acciones están envueltos no solamente que es la orden del Padre, sino quién la hace, qué tipo de persona, qué motivación tiene para hacerlo, la motivación de obedecer al Padre o la motivación de ser una persona educada, ¿sí? Porque como sabemos, muchas personas tienen el acto de decir, yo necesito Torah, yo no necesito mandamientos, yo no necesito nada porque yo puedo hacer o vivir una vida sin que tenga ningún problema. No tengo ningún problema, ¿sí? Para vivir esa vida. Entonces, no necesito un mandamiento para que me diga qué hacer. Esa es una, como hemos dicho muchas veces, son personas amaestradas o adiestradas, ¿sí? Pero cuando tienes la Torah es que te está dando una orden de no hacerlo. Entonces, cuando afectas el universo, es cuando afectas los mundos superiores, y más cuando el mandamiento tiene kavaná, o sea, una motivación especial de obediencia. Entonces, ahí se mueven los lugares superiores, las fuerzas, ¿sí? Porque, porque hay una intención, una motivación, una obediencia hacia quien lo ordena y quien lo está ordenando, porque Abba es el que lo ordena y uno obedece. Entonces, al padre le dice a alguien, haz esto, y en el momento que haces algo, impacta, es porque va a impactar algo, es porque va a hacer algo. Entonces, ¿y cómo lo obedezco? ¿Y qué nivel de espiritualidad yo tengo? Entonces, ¿en dónde lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿En dónde lo hago? ¿Y en qué tiempo lo hago? Por decirlo así. Si yo como matzah en la celebración de Pesaj, ese mandamiento de comer matzah, panes sin levadura, tiene un efecto grande en la tierra. En cambio, si una persona come matzah porque quiere en otro momento del año, no afecta nada, simplemente está comiendo un pedazo de masa porque quiere hacerlo. Entonces no hay no afecta al universo, no afecta a una transformación. Entonces, el hombre tiene que saber que sus acciones afectan más allá, más lejos de su capacidad de entendimiento. El grado también de hacer una acción negativa, también cuando yo peco, o cuando pecamos, o quien peque, se genera que está envuelto también una motivación, está envuelto también el acto, también hay una cierta manera de contaminación, ¿sí? Hay una contaminación que afecta, hay una contaminación que está envuelta, porque también en la manera de llevarlo al acto del pecado también hay kavaná, o sea, también hay motivación, también hay deseo, también afecta el nivel espiritual. Entonces, y depende también quién lo hace, ¿verdad? Si peca una persona que sabe que no lo haga, que tiene el mandamiento de no hacer, lo hace, tiene un afecto a una persona que no sabe que el mandamiento dice que no lo hagas y lo hace, ¿sí? Entonces, las acciones de las personas afectan el mundo físico, el mundo espiritual, dependiendo quién lo hace, dónde lo hace, cómo lo hace, con qué motivación lo hace. Todo eso es una afectación. Ahora, si nosotros esto lo vamos a entender de una manera bien importante, espero que nos dé un entendimiento más amplio de lo que sucedió en el Jardín del Edén. ¿Por qué? Porque un ejemplo de las acciones del nivel de la persona que puede afectar al mundo, la tierra, es de acuerdo a lo que vimos en el pecado de Adán y Eva. Y en este caso nos enfocamos en Adán porque era el que estaba en el cargo del jardín y fue el primero en entrar. Que ese es un misterio que un día se los voy a revelar. Y veamos en el Salmo 49:12 que nos dice acerca de esta dimensión. ¿Lo puedes leer, por favor, Esvito Arrabá? Barra, barra, B, Shabbat Shalom. Chalo. Dice, pero el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. De Orejeche. Sí. Pero me puse a nombrar aquí.
Déjame les corrijo. No está bien porque lo repetí. Ok, ahora sí. Ok, mire bien aquí lo que dice, ¿eh? Aquí está hablando. El hombre no permanecerá en honra. O sea, en honra quiere decir que cae de la honra de ser semejante a lo divino. Y dice, y semejante a las bestias perecerá. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque el ser humano, como dice el Salmo, en el rey David diciendo, el hombre no permanece en la honra. Quiere decir que el hombre, hablando del Adán y Eva, o hablando más bien de Adán, no permaneció en un estado divino. ¿Cómo se está moviendo esta cámara? No permanece en un estado divino, sino que lo que sucede aquí es que el hombre deja su estado divino y cae, y entonces perece como los animales. Quiere decir que desciende. La acción del hombre generó que descendiera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Adán peca, rompe con lo que Abba, Hashem había establecido en este mundo. Él mismo había creado y Abba había creado al hombre, Adán, en un nivel espiritual muy elevado. ¿Sí? Entonces, en el momento que el Padre crea al Adán de una manera tan elevada y éste elige hacer lo contrario a lo que el Padre decidió, pues tiene un gran alcance. ¿Sí? Entonces, el nivel espiritual de lo que tenía Adán podía mover a la humanidad en un nivel espiritual positivo o en un nivel espiritual negativo. La acción de Adán de comer del pecado, del árbol prohibido, de desobedecer al Padre, hizo que se generara una caída, ¿sí? Esta caída. ¿Por qué podía hacerse una caída? ¿Sí? Porque su pecado sacude al mundo. Su pecado hace que el mundo tiemble. ¿Por qué? Porque su nivel espiritual era muy alto. El nivel espiritual de Adán era superior, muy grande que a los ángeles, según narran los Midrashim, que los ángeles pensaron en algún momento que se había revelado Abba en manifestarse para que lo vieran y lo empezaron a adorar cuando el Padre dijo, hey, hey, él es un humano, es el hombre creado. Quiere decir que su nivel era el nivel de Adán era tan grande que su cuerpo estaba envuelto de luz. Entonces, el hecho de su nivel espiritual, por eso es que les hablé primero, o empezamos hablando, para que entendieran lo que venía o lo que les iba a mostrar acerca de un mandamiento que realiza un cojén, un mandamiento que realiza una persona, que no es lo de un cojén, que es otro nivel, afecta de diferente manera. Y una persona que no tiene un mandamiento afecta de otra manera. Una persona que tiene un mandamiento afecta de otra manera. La cabana, la intención, o sea, todo el lugar, el estado, el tiempo, todo afecta. Por eso también le hablé del matzot, porque todo implica un efecto, un impacto a la creación. Pero cuando el hombre es creado en un nivel tan grandioso como fue el de Adán Rishon o Adán, el primer hombre, Adán, yo no sé por qué se me está moviendo esto mucho. Bueno, cuando este Adán es enfrentado a una prueba, ¿sí? A la prueba que el Padre establece, con eso queremos entender algo muy importante, ¿sí? Si Adán fue creado de un nivel tan amplio, tan grandioso, no fue creado plenamente al nivel que debería de alcanzar. ¿Por qué? Porque dependía de su acción elevar la creación. Él a través de su acción iba a elevar la creación o él a través de su decisión iba a hacer que descendiera. Tenía la capacidad, estaba creado de tal manera que podía afectar al universo entero. Adán tenía un nivel espiritual tan profundo, tan grande, tan maravilloso que podía afectar toda la creación. Entonces, cuando a él se le da una orden, es porque no estaba en el nivel perfecto, total y pleno. Es que a través de la obediencia iba a elevarse a sí mismo y a elevar la creación, a elevar todo. Él iba a afectar todo el universo.
Por eso es ahí que le digo que el ser humano y sus acciones afectan la tierra. Nosotros afectamos las cosas creadas. Este mundo se afecta en las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, si Adán falla, comete un error porque eligió erróneamente, ¿sí? Decidió desobedecer, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues se minimizó, ¿sí? Si él hubiera logrado, él tenía la capacidad para alcanzar un nivel superior, él tenía la capacidad para alcanzar niveles superiores, pero su desobediencia hizo que cayésemos, ¿sí? Entonces, a él lo redujeron, lo minimizaron a un nivel menor. Entonces, cuando eso nos lo sabemos nosotros, que pierde la luz, ¿sí? Nos está mostrando que tenemos que entender el alcance de nuestras acciones, el alcance de nuestros actos, ¿sí? El efecto que puede causar, la habilidad que tenemos nosotros para elevar o para hacer que caiga. Podemos hacer caer algo a lo negativo o podemos hacer que algo se eleve a áreas superiores. Entonces, Adán no fue completo, porque si hubiera sido completo no tenía que haber sido probado en nada. El hombre tenía que ser elevado. Entonces, le voy a mostrar esos tres niveles, le voy a compartir en pantalla, en donde sucede, podemos ver esa caída o ese nivel que no debió de suceder. Si lo ve la pantalla, ¿sí, verdad? Todo va. Que vamos a ver. Lusato dice, el pecado de Adán y los niveles. Hay tres niveles de variación en el hombre. ¿Sí? Esos tres niveles de variación en el hombre que nos muestra aquí Lusato, perdón, que se nos muestra aquí Lusato dice así. Primera categoría, hay tres categorías. Hay tres categorías. La primera categoría es la existencia antes del pecado, el nivel que tenía Adán antes de pecar. Segunda categoría, su existencia después del pecado. Tercera categoría, lo que pudo ser si no hubiera pecado. ¿Sí? Lo que fue, se lo divide en tres actos, lo que fue, a dónde cayó y lo que pudo haber hecho. Adán. Adán pudo alcanzar la esencia del hombre que eventualmente alcanzará en el tiempo de Mashiach. Ponga mucha atención aquí. Según las palabras de Lusato, en la caída de Adán, ¿qué es lo que pasa? Que él está diciendo que había una categoría que había cuando Adán fue creado, después su existencia, después del pecado, que es el día que estamos el día de hoy, y la tercera es lo que pudo haber hecho si no hubiera pecado. Entonces, lo que pudo haber hecho si no hubiera pecado, es lo que el hombre va a alcanzar, dice aquí, eventualmente en el tiempo de Mashiach. Según Lusato, es lo que el hombre va a alcanzar en el tiempo de Mashiach. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El hombre quedó aquí, en la existencia después del pecado. Quiere decir que está en un intermedio. ¿Cuál es el intermedio? De volverse a elevar hacia antes del pecado. Ahorita, antes del pecado. Pero para llegar al lugar antes del pecado, se tiene que llegar a donde hubiera llegado. Entonces, primero tenemos que restaurar la existencia antes del pecado con las buenas acciones para lograr lo que no se pudo lograr con Adán, lo que él hubiera hecho si no hubiera caído, que es lo que se tiene que realizar con Mashiach. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos en el lugar intermedio, este medio. ¿Cuál es el medio? Primero tenemos que tener la existencia antes del pecado y después alcanzar lo que Adán no logró si no hubiera pecado. Entonces, tenemos esta, ¿sí? Ahora, si vemos estos tres niveles, el hombre cayó, ¿sí? Pudo alcanzarlo, no sucedió. Entonces, hay un nivel mayor, aparte de solamente estar por encima del pecado. El hombre puede elegir decisiones, elevarse haciendo lo que es correcto o caer haciendo lo que es incorrecto. El nivel
de subir o bajar, estamos nosotros en este nivel de tomar decisiones, donde puedo decir mi decisión va a ser correcta, puedo tener entendimiento, puedo mirar lo que hizo Adán, puedo mirar el efecto que se puede, que se generó. Adán fue creado en un nivel muy alto, pero bajó, minimizó. Y ese nivel minimizado es en el que estamos nosotros, ¿sí? Ahora, tenemos que, a través de las decisiones, elevar nuevamente el nivel y no caer más, porque caer más es llegar al polvo. ¿Sí? Porque la Torah dice que el Padre creó al hombre del polvo. Llegar al polvo es descender más abajo de lo que ya somos, de lo que se cayó. Entonces, Adán Rishon, o el primer hombre, tenía que trabajar, tenía que hacer algo, ¿no? Y obviamente falló. ¿Por qué? ¿Por qué falló? Pues porque decidió tomar una decisión que era la incorrecta. Entonces, no fue creado en su pleno potencial, pero fue creado para alcanzar ese potencial, ¿sí? Y ese potencial era a través de su decisión. Yo decido subir, yo decido bajar, ¿sí? Vamos a leer, fíjense lo que dice el Midrash Tanhuma, y se lo voy a compartir. El Midrash Tanhuma aquí dice en Aharet Mod 2, dice así. Fíjense bien, pongan mucha atención aquí, ¿eh? El talón de Adán era tan radiante que su energía hacía ver al sol como una sombra. Fíjense el nivel que tenía Adán. ¿Qué significa esto? El talón del hombre, con relación a la espiritualidad, viene del corazón y la mente. ¿Qué es lo que está más lejos del corazón y la mente? El talón. La parte más distante de Adán irradia tan fuerte que la luz del sol era una sombra. Imagínense, si la espiritualidad se concibe en el corazón y en la mente, el lugar más bajo es el talón. Acuérdense bien de ese talón. Y ese talón irradiaba luz tan grande que el sol era como si era sombra. Eso significa que la magnitud del potencial espiritual que poseía Adán, o sea, mire el potencial, está diciendo, mira el potencial. Y que muestra su ser, o sea, que muestra su grandeza de lo que él es. En su físico era una preeminencia, o sea, era superior a todo lo creado, y 6 cosas cayeron en su pecado. No significa que Hashem se lo quita por pecar, sino que por tomar una mala decisión, su química de su cuerpo cambió por la elección. En el momento que cambia, pierde la energía, pierde la fuerza que podía afectar el mundo entero. Así su estatura espiritual y radiación del Adán bajó, o sea, descendió o cayó. Impresionante está esto, ¿sí? Porque cuando nosotros nos dicen esto, que Adán desciende según lo que dice lo que dice el Midrash Tanhuma. El hombre era el enfoque de la creación, ¿sí? Y se le confió a él el trabajo de la transformación del mundo y la restauración en un propósito de su existencia. O sea, el hombre fue creado y vino a existir con el objetivo de transformar, elevar este mundo. ¿Para qué está el hombre en la tierra? Para elevar el mundo. Para eso está el hombre aquí en la tierra. Ese es su objetivo, ese es su propósito. Así es que al momento que el hombre toma la decisión de ir contrario a la voluntad del Padre, entonces el Adán cae, ¿sí? Pierde su derecho a afectar al mundo. Ya no puede afectarlo de la manera que debería de ser, digamos de esta forma. Depende de tu nivel, es la manera que afectas al mundo. Un cojén, un cojén gadol afecta al mundo con sus acciones de cierta manera. Un levita afecta el mundo dependiendo de sus acciones, digo, su nivel espiritual. Un profeta afecta al mundo en su nivel espiritual. Un Yahudi, uno que sigue a Mashiach, todos afectan al mundo dependiendo su nivel espiritual que tienen. Así se afecta el mundo espiritual, dependiendo su nivel. Si se bajan, o sea, no una persona de un nivel, vamos a decir, pagano,
no puede afectar el mundo de la manera que le afecta a una persona que conoce la Torah. No lo puede, aunque haga cosas, no afecta de esa manera como nosotros podemos afectarlo, porque va implícito, entre más conocimiento en la acción es más difícil para el mundo. Y entre menos conocimiento que tenga la persona, menos afecta al mundo. Afecta, lo afecta, pero no es de la manera que podía hacerlo como tú hoy, como yo, o como un yahudí que conoce la Torá. Adán pierde su estatura. Y cuando pierde su estatura, también pierde su influencia de cambiar los estados espirituales. Por eso, por más que todos los hombres colectivamente, como dice el Yahudí, que todos los hombres en colectividad, juntos, podamos hacer el tikkun olam o la restauración del mundo, por más que todos al mismo tiempo lo hagamos, no se puede elevar porque tenemos una caída. Entonces podemos regresar al estado previo, cuando lo hacemos juntos, al estado previo antes del pecado, pero no a lo que Adán pudo haber hecho si no hubiera pecado, porque eso va de acuerdo al estado espiritual que se tiene para poder lograrlo, según la enseñanza judía. Entonces, no tiene la misma estatura, no tiene la misma capacidad, no tiene la misma fuerza, no tiene la misma iluminación, pierde la iluminación. Entonces, de acuerdo a su estatura, es la herramienta que tiene o es la herramienta interna espiritual que quedó para poder afectar el mundo. Por eso, mire lo que dice el Padre cuando creó al hombre en Génesis 1:26, por favor, Shaquín. Toda rabá. Me deja. Y dijo el Todopoderoso, hagamos un hombre con nuestra imagen, como nuestra semejanza, y que domine sobre él el pez del mar, sobre el ave de los cielos, sobre el animal y sobre toda la tierra, y sobre todo ser arrastrante que se arrastra en la tierra. De Barinca se me deja. Toda rabá. Mire bien, aquí dice el Padre, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, hagamos. Está hablando en plural. Usted sabe que muchos dicen que está hablando con los ángeles, otros dicen que está hablando con el Espíritu y con Yeshua. ¿Sí? Pero cuando se dice hagamos al hombre, sí está hablando en plural y según, según el judaísmo se dice que está hablando con lo que es el mundo espiritual, a los seres creados, los seres divinos, todas las entidades que están en el cielo, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre fue creado con un potencial único. El hombre fue creado con una estructura diferente a los animales. Por eso dice que gobierne a los animales. ¿Sí? Entonces, el hombre fue creado de una manera diferente y superior a todos los animales. Pudo haber creado al hombre, al ser humano, de una manera como, vamos a decir, como la gente de la ciencia piensa. Era un chango y de repente empezó a evolucionar y dejó de ser un chango y ahora es un Homo sapiens, ¿sí? Pero bien el padre pudo haber hecho un árbol y de ese árbol decir que tuviera manos y una estructura y se moviera en el mundo según de acuerdo a cómo hubiera sido creado. Pero no fue así. El padre quería que el humano tuviera su imagen, que tuviera la huella del creador, que tuviera la grandeza y el potencial del creador. ¿Para qué? Para ser como él, ¿sí? Al hombre lo creó para mirar hacia arriba y alcanzar un nivel superior. Al animal no lo creó con esa capacidad. El animal tiene toda su capacidad en el momento que es creado como animal. El ser humano alcanza un nivel superior, nace como un niño, pero no muere como un niño. Nace como un bebé, se desarrolla, crece y muere como un ser humano adulto, maduro y con una transformación de acciones diferentes, cambiantes, transformantes, con acciones. Un animal no, un animal muere desarrollando toda su capacidad. ¿Será animal? Animal es. Y animal será desde que nace hasta que muera y sin un cambio. ¿Sí? Por eso en hebreo, cuando nace un becerro, que nosotros decimos becerro en español,
En hebreo no existe el nombre de becerro, sino que nació una vaca o un toro, un para, ¿sí? Así. Y le dicen toro, aunque sea un becerro. Pero dicen toro de 1 año. Para que sepan que, o antes de 1 año, para que sepan que tiene esa edad. Pero no le dicen que es un becerro. Porque nace con todo su potencial de lo que va a ser. El ser humano tiene que desarrollarla. El ser humano tiene que trabajar en ella. Por eso se es determinado de esa forma. Entonces, si entendamos esto, si lo vemos más, con más importante o más aspectos más profundos, una persona tiene que verse a sí mismo, el hecho de que veas a un animal o veamos toda la creación que es diferente a nosotros, que no vivimos como el reino animal, como el reino vegetal, que somos totalmente distintos, es para que nosotros meditemos y entendamos por qué somos diferentes a los animales. Sí, hay muchas teorías que dicen, oh, los seres humanos somos de otro planeta, porque no somos como los mismos animales que están creados aquí. Los animales de la naturaleza vienen protegidos, vienen con una manera distinta, con otras capacidades para vivir naturalmente en este mundo. Y el humano no, el humano tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que crear, tiene que protegerse. ¿Por qué? Porque es diferente a toda la creación. Lo distingue de los animales, porque tiene la huella divina, porque tiene la grandeza divina, porque está por encima de todas las especies, porque es el que puede afectar, el que hace la diferencia en todo el mundo. Entonces, el hombre tiene un alma, una estructura, un cuerpo que puede ser una vasija para retener la imagen divina, ¿sí? Por eso tiene el potencial, tiene la huella del creador del universo. Entonces, aquí hay algo muy importante, que todo lo que nosotros de acuerdo a lo que nosotros vivimos, a las circunstancias que nos rodean, Abba pone en nosotros lo que es divino para que nosotros lo transformemos, lo manejemos, lo elevemos y manifestemos en nosotros al viviente. Por eso hizo la estructura que tenemos diferente. Según está escrito en Eclesiastés 3:11, vamos a ver esto. Libby, por favor, no lo puede leer. Aquí nos enseña algo importante, porque el ser humano no es solo una estructura de un cuerpo, de un nombre, ¿sí? Sino que este cuerpo refleja lo divino. No es el cuerpo de un animal, no es el cuerpo de un ser humano que está doblado viéndose a la tierra, como los animales, ¿sí? Que solamente ven hacia la tierra, sino que es un cuerpo que refleja las huellas de lo que es divino. Ya me cansó esta cámara, voy a cambiarla porque me estoy mareando. Está. Y cuando el cuerpo nuestro, el cuerpo que el Padre creó en nosotros, es para mostrar lo que es divino, eso significa que nuestro cuerpo mantenga la dignidad de lo divino. Es el único ser humano, o el único ser creado que puede mantener la dignidad de la creación. Si entendemos esto, es que mantiene la dignidad de lo espiritual. Por eso tenemos estructuras, por eso tenemos moralidad y ética, pero depende de cómo la obedecemos, con qué motivación, con qué ánimo es lo que afectamos. Si podemos afectar nuestro alrededor, la tierra, el universo, tú y yo. Adelante, Libby, perdón. Shabbat Shalom, la palabra del Padre dice así: a todo ha hecho bello en su tiempo. También el conocimiento del mundo ha puesto en su corazón, aunque no encontrará la persona el conocimiento total de la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin. De Barín Hachén, Yehi Ratzon. Sí, ve, Abba dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y la eternidad está puesta en el corazón. Ahí está la huella del Padre en nosotros. La eternidad está en el corazón. Hay un deseo en el ser humano, en el corazón, ¿sí? Por entender la obra del Padre, que obviamente no la va a tener la capacidad de comprender todo, pero dentro del ser humano está el deseo de mantener la honra, la dignidad, el reflejar lo divino en este cuerpo. Entonces es a través de la acción que puede reflejar lo divino.
Entonces el Padre crea al hombre, ¿sí? O en en el Adán con un nivel tan majestuoso y tan grandioso, pero al momento de caer, él podía haber elevado toda la creación y a él mismo y toda la creación, pero en el momento que él desobedece y cae en un nivel bajo, ese nivel bajo le impide afectar al mundo como lo hubiera afectado con su nivel grandioso con el que tenía. Y ahora en el nivel que estamos, ese todavía alcanza para que tengamos la huella divina, para que nuestro cuerpo, en nuestro corazón esté la eternidad, lo que es divino, la huella divina, y podamos vivir elevándonos o restaurándonos al momento antes del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque entonces el hombre fue creado con belleza y con grandeza y se le dio ese don de la huella divina y con una pureza interna para poder manifestar a través de nuestros actos lo divino. Esto no tienen los animales. Aunque él lo haya hecho, es hecho todo perfecto y con sabiduría. Entonces, la forma en la que está creado nuestro ser humano es perfecto, simétricamente, pues, con una gran sabiduría, ¿sí? Demasiada sabiduría hay. Entonces, el ser humano no es un milagro, ¿sí? de su existencia, sino también el ser humano es la grandeza de lo divino en sí mismo para poder elevar la creación. Entonces, en el ser humano está el don de la elevación de la creación a través de sus acciones. Él puede causar la diferencia. Aunque tenga un sistema digestivo igual que los animales, aunque tenga un sistema respiratorio igual que los animales, y aunque tenga un sistema circular sanguíneo igual que los animales, un sistema semejante a ellos, pero no de la misma complejidad, no está tan sofisticado. El hombre tiene la capacidad de, a través de las decisiones, dirigir el destino de la humanidad a elevarse o a caer. Entonces, el ser humano es una revelación al mundo de la divinidad caminando sobre la tierra. Entonces, las decisiones nuestras nos elevan o nos minimizan. Las decisiones de nosotros nos perseveran para elevar o nos hacen que nosotros nos restringamos, ¿sí? Podemos perseverar en la dignidad espiritual, divina, o podemos caer a un nivel como un animal, bajando la cabeza hacia abajo. Entonces, fíjese bien, estamos en un lugar con todavía la capacidad de tener el espíritu, con la capacidad de nuestro cuerpo formado a la imagen y la huella divina, todavía tenemos eso y tenemos la capacidad de movernos a un lado y para otro para seguir afectando este mundo. Nosotros sabemos que el ser humano no tiene la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, ni tampoco puede llegar a otro lugar en un momento. Para llegar a otro lugar hay un movimiento y ese movimiento requiere tiempo para llegar a un lugar a otro. Pero esa estructura en la cual nosotros vivimos, en este plano en el cual vivimos, es el plano necesario para poder elevarnos nuevamente. Si lo hacemos una comparación como los seres divinos, digamos los ángeles, ellos se pueden manejar en una dimensión y otra y moverse en una dimensión y otra y no hay ningún problema que se puedan manejar, moverse de un lado para otro y cada estar aquí y en un momento estar en otro lado. ¿Por qué? Porque es necesario de acuerdo a la dimensión en el cual están y para lo cual está hecho. Entonces, el lugar que nosotros tenemos es de acuerdo al lugar que debemos alcanzar. O sea, las capacidades que tenemos son adecuadas para afectar el mundo en el cual vivimos. Si el ángel puede moverse de un lado para otro, bueno, nosotros podemos alcanzarlo en este cuerpo, sí, de cierta manera, pero primero tenemos que saber manejar, adaptarnos y transformar este mundo físico para alcanzar el siguiente nivel. Por eso, de acuerdo como estamos hechos, es perfecto, según el Salmo 139, 14. ¿Lo puede leer, por favor, Shahkin? Toda Rabá. Salmo 139, 14. Toda Rabá. Te exaltaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Toda Rabá. Sí.
dice el rey, está maravillado, está asombrado, es de la manera que estoy hecho, y mi alma lo sabe muy bien. Quiere decir que las facultades que tenemos espiritualmente son las necesarias que tenemos para crear y hacer, transformar el lugar donde estamos, ¿sí? Nosotros estamos destinados para transformar las cosas. ¿Por qué estamos en este mundo? Para transformar el mundo. Abba dio lo que se necesita, lo que es necesario para cada dimensión. A los ángeles su movimiento por la dimensión que se encuentra. A nosotros el lugar, las cosas que necesitamos por la dimensión en la cual nos encontramos. Entonces, cada nivel tiene sus condiciones apropiadas para el nivel en el cual se habita. Entonces, nosotros tenemos algo muy, tenemos primero que entender cuál es nuestra esencia y qué existe dentro de nuestra esencia. Después nosotros tenemos que entender la estructura a la cual nosotros tenemos y que son apropiadas y que están envueltas para que nos distinguen y hacer lo que es apropiado con lo que se nos ha entregado, ¿sí? Así, si nosotros hacemos las acciones correctas con lo que nos ha entregado y con todas las capacidades envueltas, vamos a transformar. Mire bien, regresando a Adán. Adán, antes del pecado, vivía en el jardín del Edén, pero después que pecó, lo sacaron del jardín del Edén, porque ahora ese estado, el que tiene, no es apropiado para el jardín del Edén. El jardín del Edén está apropiado para cierta dimensión espiritual, pero como no está apropiado ahora su cuerpo porque descendió, ya no puede afectarlo. Ahora tiene que ir a otro nivel más bajo al que puede afectar para volverse a elevar, ¿sí? Entonces, Adán desciende y es sacado del jardín del Edén y es colocado a otro lugar donde puede elevarse, ¿sí? Donde puede elevar y elevarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano puede crecer solamente cuando existe una fuerza que se opone a él, ¿sí? Dentro de nosotros existe la fuerza que no siempre quiere hacernos que hagamos lo que es malo, que tomemos una decisión contraria a lo que el Padre nos ha enseñado, como Adán. Cuando Adán se enfrenta a una decisión, él tenía la capacidad de decirle a esa voz que le estaba hablando, oye, yo a ti no te pongo atención y voy a hacer lo que el Padre me ha dicho. Eso elevaría su potencial, ¿sí? Eso, fuerza aún continúa en el hombre, ¿sí? Entonces el hombre tiene una pelea interna que le dice que uno tiene que hacer ciertas cosas o apartarse de lo que el Padre dice, y otra fuerza interior que nos dice que nosotros tenemos que seguir adelante, que nos esforcemos, que vayamos hacia adelante, que nos elevemos, que crezcamos. Pero hay otra fuerza que nos dice, no te esfuerces, no haga nada, todo está bien, ay, mañana nos preocupamos o a ver qué pasa. Entonces, dentro de nosotros tenemos esas dos capacidades, el hacer el bien y el hacer el mal. Y, y hay alguien que viene a hablarnos y a decirnos, haz el mal, vive así, actúa así, pero nosotros podemos cambiar las cosas, nosotros podemos elevar las cosas. Está dentro de nosotros. Por eso mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 17. Vi, por favor, toda rabá. Rabá dice, porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu, y el espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigas haciendo lo que deseas. De Baruch Hashem. Sí, aquí va, tenemos aquí, ¿sí? Dentro de nosotros. ¿Qué es el espíritu? Dentro de lo que está la voluntad de la obediencia a lo divino, que es lo de la carne. Complacerse a sí mismo en las cosas que están en este mundo físico y no preocuparse, no elevarse. La carne se preocupa por alimentarse, por sustentarse, por tener placer, por estar cómoda. ¿Qué es lo que es la voluntad del espíritu o la voluntad del espíritu que está dentro de nosotros? Es elevarse, es no quedarse en el mismo lugar, es conectar con el Neshama, elevar el cuerpo. Pero obviamente hay una contienda entre estas dos. Entonces,
Uno puede escuchar una y elevarse el espíritu, o puede escuchar la otra, la carne, y descender. Entonces, podemos escuchar esas voces. Fíjese bien, cuando el ser humano le pone más atención a lo negativo, cuando está deprimido, cuando está desilusionado o cuando está frustrado. Frustración, depresión y desilusión es cuando le pone más atención a la voz que nos dice abajo, hacia abajo, donde hace que nosotros no nos esforcemos, donde hace que la fuerza del hombre genere destrucción, donde hace que el hombre piense que no tiene la fuerza para elevarse, que no puede, que no es nadie, que no tiene la capacidad de ser mejor. ¿Sí? Pero Abba nos dice que nosotros podemos celebrarnos, obviamente nos da la fuerza para hacerlo. Nosotros tenemos un ejemplo, y mire que todo esto lo vamos a desarrollar. Espero que lo podamos entender y verlo de una manera buena, con buenos ojos. Tenemos un ejemplo en la Torah que nos muestra a nosotros que podemos luchar y vencer. Nosotros, si usted y yo recordamos, creo que sí lo recordamos, ¿sí? Que Joseph tuvo una lucha interna cuando la esposa de Potífera, o de Potifar, cuando estaba en Egipto, Joseph, que era esclavo, o si era siervo de la casa de Potifar, de los Telerifes, de Egipto, vive ahí, y él era hostigado por la esposa de Potifar para tener relaciones, según no lo dice Génesis capítulo 39, versos 10 al 12, lo puede leer por favor, Libby. Ahí nosotros podemos ver que esta mujer intenta seducirlo y llega el momento en que Joseph está sucumbiendo. Según narra el Midrash, dice que en ese momento que él empieza a sucumbir, empieza a quitarse la ropa, él ve la imagen de Jacob, la cara de Jacob, y se sale corriendo mejor, según dice el Midrash. Pero veamos lo que dice el Génesis 39, 10 a 12. Aquí nos dice algo más claro. Adelante, Levi. La palabra del Padre dice así. Ella hablaba a Joseph día tras día, pero él no la oía respecto a acostarse a su lado para estar con ella. Ocurrió cierto día especial que él vino a la casa para hacer su trabajo y no había nadie de la gente de la casa allí en la casa. Entonces ella lo asió por su prenda diciendo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su prenda en la mano de ella, huyó y salió afuera. Sí, sí, ve. O sea, que cuando él dice, bueno, si nosotros vemos en el hebreo, dice cuando ella lo buscaba día a día, ¿sí? Oiga bien, lo buscaba día a día. Imagínense que día a día le estén diciendo, pero dice, cierto día aconteció que no había nadie. Él dijo, acuéstate conmigo. Y él dejó sus vestiduras. Cuando dice dejó sus vestiduras, ahí en el hebreo muestra una palabra de aflicción donde él está como resistiendo a la tentación y de repente corre y le deja las ropas en sus manos, ¿sí? Y huye, dice, y sale afuera. Ok, él huye. Pero según narra Midrash, dice, bueno, es que él corrió porque vio la cara de Jacob, vio la cara de su padre, y eso le dio la fuerza. ¿Qué significa esto? Que vio la cara de su padre. ¿Cómo es que ver la cara de Jacob le fortalece? ¿Por qué? Porque Jacob pues, mostraba una manera de vivir recta hacia los ojos del padre, que sabía que sus acciones afectaban lo que estaba en este mundo, de acuerdo a la Torá. Nosotros, para entender este concepto de ver el rostro, tenemos que entender algo que pasaba cuando Jacob sale de Misraín, de Egipto, y va rumbo hacia Padán Aram, y se llega a Betel y se queda dormido ahí. Vamos a ver lo que pasa ahí, que ya no lo sabemos todo esto de memoria, pero vamos a leerlo para entender este concepto y profundizar en el tema. Hacia adelante, por favor, Sbi Rabá.
Tienes mute el micrófono. Ahora, Esa Génesis 38, 12 y 13, ¿verdad, Roy? correcto. Ok. Ese es el relato de Judá. No, Génesis 28, Los 28. 12 y 13. Ok. 28, 12 y 13. Perdón. Aquí nos narra esto, que como les digo, ya lo sabemos de memoria. Pero es interesante entenderlo y verlo para comprender lo que está pasando. Todo arriba. Dice, y tuvo un sueño y he aquí una escalera apoyada sobre la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. Y aquí los ángeles de Adonai subían y bajaban sobre ella. Y aquí Adonai estaba en pie sobre ella. Y dijo, yo soy Adonai, Elohim de tu padre Abraham, Elohim de tu padre Isaac, y la tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Te Baruch Hashem. Ahora vamos a entender esto dándole la vuelta a la manzana para que veamos qué profundo está esto, ¿sí? Dice que Jacob teniendo el sueño vio una escalera y en la escalera subían y descendían ángeles y en la cima estaba Hakadosh Baruj Hu. Entonces ponga mucha atención, subían, el origen de los ángeles no está en la tierra, está en los cielos. Entonces, ¿cómo es que suben? Deberían de bajar y subir, sino que dice suben y bajan. Y como les digo, puede ver, hay muchas interpretaciones acerca de esto, pero todas tienen su connotación correcta de acuerdo a lo que están hablando. Nosotros estamos dándole vuelta al diamante y viéndolo por un lado donde se puede percibir algo importante, místico. El hecho de que los ángeles suban y desciendan. El Midrash tiene algo que decir acerca de esto. ¿Sí? Estos ángeles, según el Midrash, tienen su historia. Porque suben y bajan, y suben y llegan hasta la cima de la escalera. Estos ángeles, según el Midrash, fueron los que vinieron a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y cuando ellos vinieron a ver que la tierra estaba en maldad, esos mismos ángeles fueron los que el Padre, cuando usted y yo leímos Génesis 1:26, que decía, hagamos al hombre, ciertos ángeles se oponían a que el hombre fuera creado porque decían, el hombre te va a desilusionar, el hombre va a pecar, el hombre te va a destruir tu imagen, tu imagen de deidad o de Dios poderoso. Y cuando ellos vinieron a la tierra a ver la maldad de los hombres, a comprobar la maldad de los hombres, era para decirle al Padre lo que dijimos del humano era correcto. Ya pasó en el diluvio y sigue pasando en la tierra. El ser humano sigue pecando y sigue rebelándose, sigue haciendo el mal. Y venimos a destruir la tierra, la Sodoma, porque el hombre no es digno de ser creado a imagen tuya, porque te traiciona. Y venimos a decir que teníamos razón, por eso tenemos la autoridad de destruir, por la fuerza, la autoridad que se nos entrega, destruiremos Sodoma. Y Abades dice, correctamente así será, destruirán Sodoma, pero se quedarán en la tierra hasta que vean al hombre que va a cumplir o que va a elevar nuevamente la imagen divina sobre la humanidad. Y cuando Jacob estaba acostado, los ángeles vieron a Jacob y fueron hacia el cielo a ver la imagen del Padre. Si él estaba haciendo las obras de acuerdo a su raíz espiritual, entonces está de acuerdo a lo que es el Padre. ¿Sí? Si el hombre no está haciendo las cosas los mandamientos que el Padre dice, su imagen del hombre no hace resemble, ¿cómo se dice en español? No refleja la imagen divina en el cielo. O sea que si el hombre en la tierra está haciendo lo correcto, hay una imagen divina en el cielo que se refleja como raíz de quién es el hombre. Por eso el Padre estaba arriba.
¿Cuál es la raíz del hombre? Abba. Entonces, los ángeles tenían que ver el paralelo entre ellos, entre el hombre y el Padre, si había iluminación en el ser humano. Por eso subieron, llegaron, vieron a Jacob y subieron. Ok, por eso ahorita póngalo porque lo va a ver. Muy profundo esto. Esto también podemos comprender entonces ahora en Juan capítulo 1, verso 51, lo que nos dice acerca de Yeshua de este verso. Por favor, Shahakin Toa Rabá. Lleva de Jecaya Weber Ismereca. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ok, Toa Rabá. Si los ángeles se asombraron cuando vieron el rostro de Jacob y fueron hacia el cielo a ver si había una semejanza a lo que es divino, ¿sí? Al Padre que estaba en la cima de la escalera, Yeshua viene y dice, les digo, verás al cielo abierto y a los ángeles de Elohim ascender y descender sobre el Hijo del Hombre. Yeshua está diciendo que Él es, no solamente, porque la escalera te representa la Torá, las acciones que uno hace. No solamente que representa la Torá, sino que refleja la deidad de Elohim viviente plena, es, mostrándole al ser humano el nivel que tiene que vivir en la tierra para alcanzar el nivel estipulado por Elohim viviente a todo ser viviente, a todos los seres humanos. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque el ángel, los ángeles ven en Yeshua el hombre perfecto. ¿Y por qué usamos a Jacob para entender esto? Pues recordemos que en la Torah, en Génesis, cuando presentan a Jacob y a Esab, le dicen cómo son cada uno de acuerdo a sus características. Dicen que uno es pelirrojo, velludo, con colmillos, y cazador. Y cuando presentan a Jacob en la Torah, dicen que él es Ishtam. Ish quiere decir hombre o varón. Tam quiere decir perfecto, que traducen como morador de tiendas. Pero él era un Ishtam, un hombre perfecto. ¿Perfecto en qué? En su caminar. ¿Perfecto en qué? En obediencia. ¿Perfecto en qué? En hacer la voluntad divina, en alcanzar un nivel alto. Recuerde también que Jacob es talón, que le pusieron Jacob porque se agarró del talón de Esab para salir. Y recuerde que el talón era quien iba a pisar a quién, a la serpiente. Recuerde lo que acabamos de ver, que el talón de Adán resplandecía como el más fuerte que el sol, que tenía, que lo opacaba y lo hacía como una sombra. Entonces el talón de Adán es Jacob, o una referencia a Jacob, quiere decir que la restauración de Adán, del hombre, iba a ser como un hombre perfecto, y no hablando definitivamente como Jacob, sino como Yeshua, el varón perfecto. De acuerdo está, mire, llamados a vivir de esa manera. Rab Shaul dijo que teníamos que alcanzar ese nivel. En Efesios capítulo 4, 13. En Efesios capítulo 4, 13, Rab Shaul nos dice que tenemos que alcanzar ese nivel de Ishtam, de varón perfecto. Pero si nosotros lo llevamos a Ishtam de varón perfecto, sería al varón perfecto de quién? ¿De Jacob? ¿A qué nivel perfecto? ¿Cuál nivel perfecto clama la Torá de llegar? ¿Cómo entonces quiere decir que el nivel perfecto de alcanzar la similitud divina, la raíz divina y de transformar el mundo es ser como Jacob? Pues Rab Shaul lo aclara. Ese talón que viene a pisar la cabeza de la serpiente, que resplandecerá su luz 7 veces más fuerte que el sol, que lo hará como una sombra, que es Mashiach, y viene como un varón perfecto, ¿sí? Que de él es el que es la imagen de lo que está en el cielo. Entonces Rab Shaul nos lo aclara. En Efesios capítulo 4, verso 13,
Libby, por favor. La palabra del Padre dice así. Sí. Hasta que todos lleguemos a la unidad implicada por la confianza y el conocimiento del Hijo de Elohim, a la plena condición de hombres, alcanzando la norma de madurez establecida por la perfección del Mesías. De Barín Hachén, de Razón. Bárbara. Ok, una versión para que sea entendida. Acá dice así. Este es el judío. Sí, ajá, sí, porque está más explicado. Y las versiones regulares, pues no tienen tanta explicación y dice así. Hasta que llegamos a la plena unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a un varón perfecto. ¿Qué está diciendo? Yo lo traduzco en hebreo, dice, Ishtam, al varón perfecto, al Ishtan. ¿Y quién es el varón perfecto? ¿Jacob? No, también pecó. El varón perfecto es Yeshua, por eso dice aquí, a la medida del varón perfecto, medida y estatura de Yeshua. Oiga bien, medida y estatura de Yeshua, ese es el Ishtan que tenemos que alcanzar. Ahora, pero aquí vimos previamente que él era la escalera, quien era el que subían y bajaban los ángeles a través de él. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que el potencial del hombre está en su raíz. ¿Cuál es el potencial del hombre? La raíz del hombre es Abba. La raíz del hombre es el Todopoderoso y su potencial es el Todopoderoso. Pero es a través de Yeshua que nosotros podemos alcanzar el nivel para poder lograr estar arriba del estado del pecado de Adán y Eva, en el estado en el cual estamos en este momento. Es a través de Yeshua que podemos tener la fuerza para elevarnos. ¿Por qué? Ahorita lo va a entender. Porque nuestro nivel espiritual está en la raíz. O sea, el justo, el sádic, a través del sádic se genera la unión de los cielos y la tierra. A través del momento, mire bien, ¿cuántas veces hemos escuchado en la Torá que el Padre habla 2 veces a los profetas, como lo hizo con Shmuel? Perdón. O como cuando lo hizo con Abraham. Abraham. ¿En qué momento le dijo Abraham? En el momento que Abraham, después de haber atado a Isaac en la atadura para hacer el sacrificio, el padre le habló 2 veces. Abraham. En la tierra, Abraham en el Shammai. Tu esencia, tu raíz es divina. Quiere decir esto. Lo que has hecho se ha generado una elevación hasta los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Que alcanzó lo más alto? No, que alcanzó un nivel superior a través de sus acciones a restaurar algo que se había restaurado en la caída del hombre, en donde tiene la capacidad de vivir en el jardín del Edén, donde tiene la capacidad de ir al seno de Abraham, donde tiene la capacidad de elevarse cuando llama 2 veces por su nombre. Es porque está capacitado para llegar a ese nivel. Entonces tiene la autoridad en ese momento en la tierra porque es conocido en los cielos, porque su raíz está en el cielo, se ha conectado a través de su decisión, a través de su obediencia, porque está conectado a la raíz divina. Pero cuando tomamos las decisiones equivocadas nos minimizamos, ¿sí? Entonces, aquí no estamos hablando nada más de que lo que es bueno y de lo que es malo, sino de lo que genera el tomar una buena decisión. No es solamente de que, esto es correcto o esto es incorrecto, no, sino lo que genera la limitación cuando hacemos el mal o cuando nosotros nos expandemos, cuando hacemos lo que es correcto, cuando nos podemos conectar con lo divino, cuando tomamos la decisión correcta, cuando nos podemos conectar con un nivel espiritual y elevarlo, cuando nosotros obedecemos el mandamiento del Padre, cuando nos conectamos y lo hacemos con devoción o con kavaná, cuando uno puede alcanzar un nivel superior, ¿sí? Y alcanzamos ese nivel a través de nosotros
a tomar la decisión de obedecer. Y cuando nosotros obedecemos en el momento adecuado, cuando el Padre dice, oh, tienes que comer matzá, tienes que habitar en un azúcar, tienes que mover un lulab, y tú lo puedes decir, pero ¿eso qué? Bueno, es un mandamiento y está afectando al universo. Mire bien, cuando estaba el Beit Hamidash, en esta fiesta que acaba de terminar en Sukkot, se hacían sacrificios. Usted ya lo leyó, ya lo estudió. Esos sacrificios se hacían 70 sacrificios durante toda la fiesta de Sukkot. Y esos sacrificios que se hacían eran para las naciones, para bendecir las naciones. Cada sacrificio era para bendecir una nación en la tierra. Porque lo hacían en el templo para afectar al mundo. Las acciones de los seres humanos afectan al mundo. ¿Sí? Entonces, cuando Adán rompe, cae. Cuando Adán rompe, cae y se sacude la tierra. Cuando el hombre pecó y se corrompió, el templo también fue destruido y el nivel baja también. Y ahora se tiene que restaurar. El hombre cuando peca pierde la habilidad de moverse a niveles superiores, a niveles espirituales. Y me refiero primero del Adán. Pero ahora en un nivel intermedio donde se puede alcanzar un nivel previo antes del pecado, ¿sí? Se puede alcanzar, pero una cosa es con Yeshua y otra cosa es sin Yeshua. Recordemos que el primer hombre, cuando pecó, rompió el sistema del Padre, sacudió. Si nosotros entendemos esa palabra que utiliza Lusato para decir que el hombre por cometer el pecado sacudió el mundo y el universo, sacude el mundo y las características del hombre se minimizaron. Cuando el Padre creó en una estructura tan alta al hombre para que pudiera cambiar el universo, pero no lo hizo. Al contrario, sacudió, quiere decir, yo lo traduzco en otra palabra, tembló. Hizo que temblara el cielo y la tierra, se sacudieron los cimientos más profundos y todo cayó, se transformó. Ahora, para que vuelva a tomar esa posición necesita que un ser superior a Adán antes del pecado, antes del pecado, ahora eleve otra vez ese nivel. ¿Y qué tiene que hacer? Volver a sacudir la tierra. ¿Dónde vemos esto? Mateo 27, 51. Por favor, Esbi. Toda rabá. Toda rabá dice. Y aquí, el velo del santuario fue rasgado en dos y arriba hacia abajo, y la tierra fue sacudida y las rocas fueron partidas. De Baruch Hashem. Esta tierra fue sacudida. ¿A través de qué? De las acciones de Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Cuando Él muere en el madero, fortalece a la humanidad a través de su espíritu, de sus acciones, a elevar todo en el que se refugia en Él, para elevar, genera automáticamente el ticún de la caída del hombre, automáticamente, no quiere decir, oh, ya no puedo, yo ya puedo, yo no puedo, a mí no me pasa nada, yo ya lo hice todo, yo no tengo que hacer nada. No, 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 no. Quiere decir que el pecado de Adán, donde hizo que descendiera la capacidad del hombre, donde sus acciones de él hicieron caer la humanidad, ahora a través de Yeshua y a través de su fortaleza, de su divinidad, de su grandeza, de su devoción, hizo que el hombre retomara la fuerza en el espíritu para poder lograr lo que no se había logrado, el estado interior previo a la caída del hombre para elevarse. Tenía que ser un hombre como Adán, que podía afectar al universo, venir un hombre que podía volver a afectar todo el universo para volverlo a elevar. Y le estoy hablando palabras de Lusato, que yo no sé cómo es que no es posible que puedan ver a Yeshua aquí cuando Lusato mismo está enseñando que así como Adán tenía una capacidad tan grande, tan elevada para sacudir al mundo y hacerlo caer,
Solamente Mashiach, a través de Mashiach, como lo leímos, cuando le compartí la pantalla, iba a ser capaz de poder elevar el mundo al estado de lo que Adán pudo haber hecho y no lo hizo. Porque el Mashiach iba a tener el nivel y la capacidad de afectar el mundo y la humanidad entera. Entonces, ¿qué es lo que hace Mashiach? Eleva a un estado previo. Por eso miren lo que dice Filipenses capítulo 2, 6 al 10. Por favor, Shakin Torba. Torba. Si el hombre el Adán fue creado en un nivel menor para alcanzar su nivel potencial, así Yeshua o el hombre nuevo que viniera tenía que tener el mismo propósito, venir, descender de un potencial para alcanzar el siguiente, para ser probado como Adán fue probado. Adán fue creado no en su plenitud para alcanzar la plenitud. Y Yeshua desciende de su plenitud para elevar toda la creación. De acuerdo a Filipenses 6:10. Adelante, Shaquín. Padre que calla Weber esmereja, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Adonai como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando a la condición del hombre, se humilló, y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en el madero, por lo cual Adonai también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. De Barika Shense, Barikaya Weberes Mereca. Amén. Fíjense bien, entonces Adán fue creado de una manera inferior a su poder, a su potencial para alcanzar el potencial. Pero eso a través de una decisión. ¿Y qué pasó? Su decisión hizo que se minimizara para que quedáramos en el estado en el cual estamos. Pero ahora viene Yeshua diciendo aquí que no estimó ser igual a Elohim, ni se aferró, sino se despojó para convertirse en un siervo semejante a hombres, en la condición de un hombre humillándose, quiere decir humillándose, quiere decir aprendiendo, haciéndose obediente para ser exaltado, quiere decir para alcanzar el gran nivel. Así como Adán afectó para que cayera, así Yeshua afectó para elevar, ¿sí? Dejando un potencial. Él tenía el potencial para afectar la naturaleza a través de tomar sus decisiones y él las tomó hasta llegar hasta el madero. Y entonces ahí dice para que toda rodilla se doble, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Ahora entendamos esto, ¿sí? Porque cuando dice que toda rodilla se doble, quiere decir que aprendan de él. ¿Quién va a aprender de él? Los ángeles, los seres creados en los divinos. ¿Por qué van a creer de él? Porque ellos eran los que decían no creas en él, no crear al hombre. Que el hombre creado va a ser que te va a deshonrar tu imagen. El hombre creado para transformar el mundo te va a deshonrar a ti como Elohim. Va a perder su honra y va a ser un ser mortal como un animal. Cuando era como iba a ser un ser inmortal, divino. Pues ahora a través de Yeshua van a aprender. Todos los seres divinos van a aprender. Y los que ahora, dice, y los que están en la tierra, todos nosotros, dice, adorar rodillas, quiere decir aprender de él. Y los que están debajo de la tierra, aún los muertos resucitarán para aprender de él. ¿Sí? Entonces, no solamente nos dice la grandeza de lo que hizo Yeshua y lo que hizo para nosotros mismos, sino también nos dice que recordemos lo importante que es el aprender la obediencia en un camino espiritual. ¿Por qué? Porque en el judaísmo se enseña que la colectividad de las acciones de todos los seres humanos van a elevar al mundo para hacer el tikkun olam. ¿Pero cómo? Si el humano, el ser humano, cayó del nivel del Adán y no puede afectar tampoco los lugares celestiales porque también cayó el nivel de alcance.
Entonces necesitaba un ser superior que afectara para elevar, y ahora sí, todos juntos, con ese ser superior, alcanzar el nivel más antes de la creación, antes del pecado de Adán y Eva, al lugar que pudo alcanzar, que alcance el nivel, y eso es a través de Mashiach. Por eso nos dice Romanos capítulo 5, 18 al 19, es Villa, con esto vamos a cerrar. Romanos capítulo 5, versos 18 al 19. Toda Rabá dice, por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿De Barejacho? Y aquí es la culminación, porque la capacidad de Adán para transformar no lo hizo, sino cayó. Y la capacidad de Mashiach de transformar lo hizo, no cayó, sino que he aquí lo que te tiene que tener para poder elevarse. Ciertamente todo ser humano tiene que contribuir algo en el mundo, por algo está aquí. Todos venimos a alcanzar un nivel, todos venimos a vencer al mal, todos tenemos la capacidad de enfrentar lo negativo y vencerlo, enfrentándonos a las circunstancias difíciles. Pero también tenemos la capacidad de nuestra alma y el potencial que a través de Mashiach también ahora podemos elevarnos, ¿sí? Y mostrar nuestra capacidad espiritual. ¿Y qué tenemos entonces que entender? Que así como Adán marcó el curso de la humanidad, Yeshua también lo marcó. Y así nosotros también somos responsables de cada acto y de cada elección que nosotros tengamos. La capacidad de afectar no solo es personal, es colectiva, es universal. Nosotros podemos llegar a lugares donde no nos podemos imaginar. Somos herederos de la posibilidad de elevarnos o descender. Cada acción tiene el poder de influir sobre todo lo que es espiritual y sobre todo lo que es físico. Recordemos que Abba así nos diseñó para ser y entender que somos más que simplemente materia, y nos otorgó la dignidad y un propósito. Y estamos llamados a actuar con conciencia, entendiendo que todas nuestras decisiones pueden moldear la creación y reflejando la divinidad y su presencia en cada uno de nosotros. Así nosotros entendemos ahora, según lo que dice Lusato, entendemos nuestro potencial, que podemos afectar. Y yo sé que usted y yo lo sabemos desde hace mucho tiempo. Podemos afectar este mundo, podemos transformarlo. En el momento que tomamos las decisiones correctas, en el momento que nosotros sabemos que si nuestras acciones van a afectar el ambiente, si tomamos la decisión correcta, van a venir todas las cosas por añadidura, como dijo Yeshua. Primero el reino y después todo viene por añadidura. Sanidad, restauración, fortaleza, plenitud, abundancia, parnasá, o sea, lo económico. Pero primero el reino. ¿Qué significa? Trabajar por lo espiritual. ¿Qué significa? Transformar al mundo a través de él. ¿Sí? Decir lo que Lusato enseña, la elevación, tenemos el poder de elevar y de transformar. Eso también tiene el Brit Hadashah. Estamos estudiando el plan divino. Profundizaremos sobre estos temas. Profundizaremos en el entendimiento. Pero fíjese lo que habla Lusato. Es la referencia de lo que ha hecho Yeshua. Lo que hizo Adán en su caída, lo que nos dice el Brit Hadashah, lo que restauró Yeshua. Lusato no estaba en el tiempo, no es una enseñanza de los siglos primeros, cuando estaba Yeshua. Es una enseñanza posterior que nos muestra a nosotros nuestra capacidad, nuestra responsabilidad. Ahora podemos lograr esos niveles superiores, podemos alcanzarlos. Puede costarnos trabajo, posiblemente, pero podemos lograrlo. Quiera Akadosh Baruj Hu que podamos ver más allá y entender más allá de lo que nosotros podemos afectar, que recibamos revelación, que el Padre nos llame por nuestro nombre, dos veces, y nos diga un nombre y entendamos, hay una semejanza.
Hay un nombre arriba, hay un ser celestial que tengo yo la raíz de lo que está arriba, que es Abba, que nuestra raíz espiritual es Él. Y que si actuamos de acuerdo a nuestra raíz, el mundo será afectado, será transformado. Esa es nuestra labor. ¿Por qué estamos en el mundo? Porque tenemos algo que hacer. Cada uno de nosotros trae una información única. Cada uno de nosotros trae algo que tiene que hacer en este mundo para transformarlo. Cada uno de nosotros es importante. Y aquí en lo que le estoy diciendo no entra el de que, oh, si tú no lo haces, alguien más lo hará. No, estoy hablando de lo único que puede hacer uno. No de un trabajo colectivo, sino personal y después colectivo. Quiera Hakadosh Baruj Hu, y que veamos el bien de nuestras acciones en bendiciones, en abundancia, en salud, en nosotros, en nuestros hijos. Y así seamos bendecidos todos y cada uno de nosotros, bendiciendo al mundo, bendiciendo la creación. Que sea un día de bendición para usted, para mí y para todos, y que el Padre nos bendiga siempre, en todo momento. Nos vemos, que Jesús los bendiga. Nos despedimos de YouTube y de Facebook. Shabbat shalom.